Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Maquini. Democracia es derechos. Yo creo que algo que define al Estado democrático es la defensa de los derechos ciudadanos, eso que sustenta todo el ejercicio de esa cosa hermosa que se llama democracia. Precisamente por eso, amén de cualquier satisfacción personal, profesional, es todo un lujo poder conversar con el incumbente de una institución que ha sido posiblemente la más hermosa e institucional sorpresa que hemos tenido en el Estado Dominicano. Se llama el Defensor del Pueblo y por sus frutos los conoceréis. Con nosotros, don Pablo Ulloa. Bienvenido, mi señor. Mis respetos, mis respetos. Para mí, de todo corazón, tú sabes que familiarmente, personalmente, profesionalmente, y ahora en la función en el Defensor del Pueblo, te tenemos una alta estima y una admiración que se ha ampliado por todos los años. Eso se agradece, pero además de agradecérselo, yo creo que tengo que aprovechar el tiempo, como dice en la Biblia, porque cuántos temas, cuánto se ha hecho en tan poco tiempo. Se presentó la rendición de cuentas hace unos días. De lo que ocurrió este año, ¿qué podemos destacar? Que usted me dice, no, vamos, este punto yo quiero comunicarlo, algo importante sobre todo lo demás, por favor. Mira, aprovechando para parafrasear a un filósofo amigo mío que decía, tú rindes más que una sopa de pobre. Si lo conoces en Baní, me avisas. Lo saludaré, lo saludaré. Mira, ya entrando en la parte formal de la entrevista, indiscutiblemente la atención al ciudadano ha sido el punto que es más importante significar. ¿Por qué? La democracia se basa justamente en esos derechos que tú describías y ese Estado social y democrático de derecho que nosotros dijimos en nuestra Constitución centra todo el poder en el ciudadano. La persona que llega al defensor del pueblo es una persona que se siente ya desvalida, desahuciada del sistema, por lo tanto las esperanzas son las mínimas. El hecho de nosotros poder hacer una reforma organizacional y centrar en la atención, la investigación, la notificación y el litigio, todo el proceso de garantismo que decíamos cuando nos postulábamos, ha terminado siendo que nosotros podamos certificar en norma ISO 9000 todo nuestro proceso, que estemos en un proceso ya de abocarnos a tener certificación en antisoborno y en certificación también en government compliance o en cumplimiento gubernamental. Okay. Ahí se centra todo el esfuerzo y por eso tú ves que el 99% de los casos que llegan al Defensor del Pueblo en la rendición de cuentas, decíamos, se han cerrado. Perdón. O sea, de cada 10 personas que van de cada 100 personas que llevan un problema, estamos hablando de que el 99 se soluciona, 98 puntos y tanto. Se concluyen como tal de manera satisfactoria. Y si lo vemos desde el punto de vista de la respuesta de la administración, cuando nosotros llegábamos apenas un 20% de la administración respondía al defensor, menos del 20%. El primer año subió casi un 56% la respuesta de la administración y ahora mismo nosotros andamos casi por un 86%. Aquellas instituciones que no han respondido pasan a otro proceso que normalmente termina siendo litigio. Por ejemplo, nosotros tenemos una gobernadora ahora que está en un proceso de litigio desde el punto de vista penal con nosotros porque ha sido parte de la historia que hemos tratado de construir de que esto necesita un régimen de consecuencias y por lo tanto el defensor, si tiene las herramientas, tiene que hacer valer el derecho del ciudadano. O sea que ustedes tienen primero una vocación conciliadora, sí, pero tienen el arma de la ley para jugar pesado, es decir, vamos a los tribunales, vamos arriba, si hay que guerrear, se guerrea. ¿Y se han hecho, hay experiencias en ese sentido? Sí, tenemos por ejemplo el caso de Adam Peguero, que fue director de Correos, pero incluso hubo un caso de un proceso muy directo del Ministerio de Educación, que fue la indexación de las pensiones de 28,000 docentes, que inició con un acto de alguacil que le mandamos en su momento al que era ministro de Educación, Roberto Furcal, que luego terminó un proceso de mediación, sí, pero la intención del defensor era justamente terminar en un amparo en cumplimiento en el Tribunal Superior Administrativo, y como eso han habido otros casos. Le ponía lo de la gobernadora porque es recién, incluso el jueves, se da una vista para un proceso de conciliación y si no, vamos a terminar en juicio como tal. Entonces, es parte de esta dinámica de poder crear legitimidad y credibilidad en una institución que su base de apoyo está en la magistratura moral.
por eso el esfuerzo de que el ciudadano, más de 14.000, interactúen con el defensor y sea a través de una plataforma que instalamos, que es CRM, pero con un nivel de transparencia de un software que creamos, que es Sol, que permite la trazabilidad de todos los casos. Desde que tú, ¿Qué es eso de trazabilidad? es la capacidad de tú ver desde tu reclamo hasta la conclusión en qué etapa está y en qué despacho está, para que el ciudadano sepa que su expediente no está guardado en un archivo. O sea, el ciudadano puede entrar a una aplicación y ver que eso es como cuando uno compra algo en Amazon, de que ya la empresa se lo envió para acá. Eso viene siendo ¿Está bien? justamente, e incluso es parte de los indicadores del tablero de gestión que tiene el defensor al ver los tiempos, donde la ley dice que es máximo 60 días, pero nosotros trabajamos que todas las respuestas sean a 7 días, el contacto con el ciudadano, y de ahí se da progresivamente un seguimiento hasta la conclusión. Hay casos de oficio, que son casos que le permiten al defensor incidir sin necesariamente llegar un ciudadano, y nosotros hemos aumentado casi un 160% el tipo de casos así. Cuando sale en un medio de comunicación, cuando sale en una red social, por eso creamos el Data Warehouse para poder tener el observatorio y ver ahí los elementos de conflictividad en la sociedad dominicana. Y eso es lo que ha permitido que el defensor amplíe su espectro de acción, pero también tenga la fortaleza de poder entender en qué momento puede incidir y cómo puede incidir. Porque de eso se trata de una gestión pública moderna, de saber los procedimientos, pero al mismo tiempo darle el carácter necesario en el momento correcto. ¿Y qué resultado han tenido todas esas iniciativas en la aceptación o no de la gente, de la institución? ¿Qué tal, cómo están siendo ustedes valorados después de? Gracias por la pregunta, y me recuerdo justamente en el discurso de rendición de cuentas, significábamos dos indicadores, vamos a decir. La encuesta de RD Elige, que siempre nos ha mantenido entre las 3 instituciones más autónomas e independientes, solamente superado por el Banco Central de la República Dominicana, guiado por Valdés Albizu, y la Procuraduría General de la República de Miriam Germán. Hago la cápita de Miriam Germán, por la importancia que tienen ambos incumbentes. Desde el punto de vista profesional, admiración le tengo, claro. Y desde el punto de vista moral han enseñado sus cartas, pero profesionalmente han dejado su huella en sus instituciones. Y ver a un defensor del pueblo en apenas casi 2 años poderse posicionar en ese nivel, en una encuesta con la credibilidad, es un indicador. Pero también el caso del periódico El Nacional, que antes de la rendición de cuentas hace una pregunta de el aporte, si en algún momento el defensor del pueblo ha aportado a la democracia, y el 90% de las respuestas fueron positivas. O sea que indiscutiblemente nos hemos dado a conocer, que era una de las debilidades y sigue siendo una de las debilidades, pero nos hemos dado a conocer por resultados, que es parte, yo creo, de lo que genera confianza en las instituciones y es la forma más bella de poder hacer la gestión pública. Sí, ¿y de qué manera, si es que se está haciendo, podría servir el defensor del pueblo como modelo para instituciones que en este tema se han ido quedando atrás? Cuando hablo del tema me refiero a darle prioridad prioritaria, número uno, a las necesidades del ciudadano. ¿Hay algún tipo, yo tengo entendido que hay muy buena relación entre el Ejecutivo y el Defensor del Pueblo en términos de mediación de casos y un reconocimiento de ese trabajo? Al mismo tiempo, hay la posibilidad de que sirva el Defensor del Pueblo para ir empujando esas instituciones que de alguna manera siguen atrás. Mira, nosotros incluso hemos hecho un esfuerzo y esta semana, el miércoles, hicimos una actividad, una mesa estatal, fruto de un trabajo que se ha venido haciendo en los últimos meses de captura de información en la ciudadanía relacionado a los derechos fundamentales que no están siendo garantizados. Y ya luego de haber hecho ese árbol del problema, nos sentamos con los actores estatales. Y en ese trabajo lo que quisimos fue enseñarle a esas instituciones dónde están los cuestionamientos del ciudadano. Ese informe lo vamos a presentar en diciembre y va a ser el primer informe del Defensor del Pueblo de la República Dominicana sobre derechos humanos, que eso desde el punto de vista institucional es un paso de avance. Nosotros dependemos mucho del informe del Departamento de Estado. ¿Ustedes presentaron un estudio hace unos meses? Fue la encuesta, ese fue, vamos a decir, el prólogo de esto. Perfecto. La encuesta lo que nos permite es tener una línea de base
y ver entonces progresivamente en los próximos años de gestión cómo estos informes posicionan temas que son de interés para la sociedad, pero también desde el punto de vista de República Dominicana van a permitir que nosotros tengamos herramientas para decir aquí se respetan los derechos y aquellos derechos que no son respetados tienen este tipo de tratamiento o se les está buscando este tipo de solución, porque al fin y al cabo lo que estamos también es garantizando la soberanía de República Dominicana y manteniendo la capacidad de la República de poder decir, estos somos nosotros, sabemos que tenemos debilidades, pero a nuestro ritmo y de nuestra forma. Y por eso el defensor ha tratado de hacer este tipo de iniciativas, invirtiendo en investigación y desarrollo. Por ejemplo, ahí tengo que significar los estudios, y uno que es emblemático es el de salud mental, que es Mente Sana, Políticas Enfermas, donde a partir de esa iniciativa el Poder Ejecutivo creó una línea de asistencia para personas que estuviesen en situaciones de salud mental. Y por eso, con ese tipo de indicador, más algunas mediaciones que el Poder Ejecutivo ha solicitado al Defensor del Pueblo por el principio de la neutralidad, se ha podido ver quizás un aporte a la gobernabilidad y a la estructura que termina siendo la confianza, que en toda sociedad es imprescindible. Y es bueno aprovechar también para agradecer ese tipo de confianza que tanto el Poder Ejecutivo y otros estamentos del Estado han visto en el defensor la capacidad de poder intermediar, mediar y buscar soluciones, siempre respetando la institucionalidad y el rol de cada una de las instituciones. Estamos viendo que se está haciendo costumbre, feliz costumbre, que el Defensor del Pueblo haga estudios y comparta, divulgue esos estudios y el Estado o la institución correspondiente aproveche los resultados, los hallazgos de ese estudio y actúe en consecuencia. Lo pasaste demasiado rápido, yo quiero que vayamos a la pausa, porque hay que darle un cariño a los anunciantes, usted sabe. Cuando regresemos vamos a detenernos un poco, por ejemplo, en salud mental, pero está también la Encuesta Nacional de Derechos Humanos, está la parte de seguridad privada. Y no me deje el tema de seguridad privada, el sistema carcelario. Sí. Después de la pausa continuamos esta conversación con el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa. Ya regresamos. Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, esos estudios del Defensor del Pueblo que tanta utilidad tienen, podemos detenernos un momentito y un poco auscultarlo con mayor profundidad. Por ejemplo, el estudio de salud mental, en un momento en que hay una peste mundial de depresión, de suicidios, resultados, y a partir de esos resultados, ¿cuáles cosas se están haciendo? No solo el Defensor del Pueblo, sino el mismo gobierno. No, indiscutiblemente este tipo de iniciativa de poder generar con la investigación y el desarrollo alertas, porque estos son alertas tempranas, o sea, el 73% de las personas sufren de ansiedad, más del 50% han sufrido casos de depresión. Ya eso te da indicadores de cómo los programas o los servicios de salud tienen que tener contemplado esas unidades de atención, pero no solamente eso. Desde el punto de vista de los seguros de salud propiamente, ya tiene una lectura dentro del Consejo Nacional de la Seguridad Social diferente, porque ya lo que son las consultas y los medicamentos tienen que ser asumidos en mayor proporción a lo que era antes, porque ya la salud mental es un elemento post-COVID que ha subido a nivel internacional su análisis, pero al mismo tiempo el impacto a nivel nacional ha sido mayor. Poníamos seguridad privada. No, pero en cuanto a salud mental, por ejemplo, a partir de esos resultados, porque una cosa es una opinión, que yo creo, que yo tengo la percepción, no, espérese. O sea, aquí un porcentaje altísimo, el 70 y pico, está en ansiedad, el otro está en depresión, el otro considera que se puede suicidar. El vínculo entonces de la institución del Defensor del Pueblo con, por ejemplo, el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, se ha dado, señores, miren lo que yo tengo aquí, señores de Salud Mental, ¿qué ustedes van a hacer con eso? Te ponía ese caso, vamos, ese estudio. ¿Pero se ha hecho eso? De ahí, sí, claro. Nosotros, gracias a Dios, todo lo que generamos como investigación lo compartimos con la parte estatal, porque la idea no es molestar, la idea es significar dónde hay aspectos que se pueden mejorar. El caso de una línea de asistencia telefónica para personas con problemas o de ansiedad, depresión o temas de salud mental, surge posterior a ese estudio que estamos diciendo. Entonces, el Poder Ejecutivo
toma nota de ese tipo de debilidades y busca soluciones. Y esos son de los aspectos más interesantes, porque hacer una inversión en un estudio y que luego muera no tiene razón de ser. Ahora, si hay instituciones que entienden, salud pública, por ejemplo, Ajá. Consejo Nacional de Seguridad Social, el mismo Servicio Nacional de Salud, toman ese tipo de aspectos, de datos, de información, y le dan un valor agregado, ahí está justamente parte del apoyo del defensor. Pero el tema de que no hay salas de salud mental en la inmensa mayoría de los hospitales, el tema de que ya no hay hospital psiquiátrico porque hay toda una visión internacional Sí. de desmantelar psiquiátrico, pero esa vaina será en Noruega, profesor, en un país de una cuarta parte de la población, una pobreza terrible y una orfandad casi la mitad, tú decir, te quito un hospital psiquiátrico sin darte alternativas. Entonces, esos resultados, ustedes los socializaron. El Sistema Nacional de Salud, el Ministerio, no está pensando en desarrollar otros esquemas más allá de lo que se hizo. Sí, incluso han habido reuniones donde los incumbentes, tanto del caso del Servicio Nacional de Salud como el Ministerio de Salud Pública, por otras situaciones, fueron al Defensor del Pueblo y conversamos de diferentes situaciones que se tienen que aumentar. Por ejemplo, la cantidad de psicólogos y psiquiátricos que tiene que aumentar en la nómina pública, pero el modelo de intervención, como tú bien decías, internacionalmente ha cambiado. Nosotros aquí tenemos unos 3 modelos o 4 modelos que han sido exitosos, tienen que identificarse para plantearse ya como una sola línea de acción. Ahora, hay un tema que sí incide mucho en la parte, no solamente de salud mental, te lo digo también por el tema de las cárceles, porque en las cárceles tenemos muchos presos que son de enfermedades no contagiables, como se le llama, que son las enfermedades terminales, la familia. Muchas de estas situaciones se dan también porque la familia no quiere hacerse responsable de un miembro de ella, sea que sea un preso, que tenga ya una enfermedad que le está llevando a su muerte, o sea una persona con salud mental. Entonces, ahí entra otro tipo de política pública, la política pública del cuidado. Y es parte también de lo que significamos y en un momento dado hasta felicitamos en este caso, la incumbente, Gloria Reyes, porque se había iniciado junto con el Infotep un proceso de creación o conformación o de capacitación de cuidadores. Fíjate cómo un estudio que trata de salud mental termina impactando el núcleo mínimo que es la familia, pero al mismo tiempo va ramificando estrategias novedosas desde el punto de vista de economía, porque ya existe una economía del cuidado y eso te genera puestos de trabajo, pero al mismo tiempo te elimina la vulnerabilidad que puede haber en diferentes sectores por personas con situaciones de salud mental, pero también con personas de otras Lo características. que pasa es que el asunto es peor porque está ese drama terrible, difícil de solucionar, que tiene que haber un gran esfuerzo, que es la persona que es que no tiene quien lo cuide o en una pobreza extrema, porque hay que imaginarse lo que es tú recibir en tu extrema pobreza a tu papá, a tu abuelo, al tío con un cáncer terminal, en una casa donde no se sabe qué se va a comer hoy. Pero hay cosas que llaman más la atención, que es esa persona que sí tiene esa hija incapacidad de recibir a su padre. Y eso se habla, ahora viene el Defensor del Pueblo, le pone datos científicos, no opiniones, y tú no ves como el resultado, porque qué tan difícil es modificar lo que se tenga que modificar para, sobre todo en un país de hacinamiento en las cárceles y que la mayoría de los internos son preventivos. O sea, esas conversaciones que ha tenido el Defensor del Pueblo, ¿hacia dónde llevan? Llevan a tensar la sociedad y esa tensión de la sociedad lo que hace que más personas, más ciudadanos dominicanos y dominicanas puedan recibir sus derechos. Tú planteabas lo de las cárceles. Por ejemplo, la cantidad de presos preventivos que tenemos implica un diálogo entre el Poder Judicial, la Procuraduría, el Ministerio Público y otros actores como Defensa Pública y demás. ¿Por qué? Porque no solamente es un tema de resolución, está la ejecución de la resolución, pero también está la distribución de los presos por tipo de delito que cometen. Por eso hicimos el estudio que pretendemos presentar ya este año, incluso contratamos una antropóloga que nos está ayudando a la parte cualitativa, porque ya la parte cuantitativa se pudo levantar, para ver la característica de estos 26,000 y tantos privados de libertad que tenemos en República Dominicana en las 42 cárceles. Pero no es solamente la característica.
en los países que tienen una política carcelaria robusta, y hablo en Europa más que todo, se ubican los tipos de presos por cárcel. No es lo mismo un preso que haya sido por lavado de activos o un tema de cuello blanco, como le llaman, a algo de asesinato. Entonces, Psicópata. también ese tipo de discusión se tiene que dar en la sociedad dominicana, porque aparte que tenemos que descongestionar las cárceles por la realidad jurídica de cada caso, también es un tema de que las cárceles tienen que responder a una lógica de control de máxima y mínima seguridad, porque al fin y al cabo también esos privados de libertad terminan siendo delincuentes en potencia, cuando salgan o desde las mismas cárceles, que lo hemos visto en diferentes ¿Y circunstancias. tiene esperanza el defensor del pueblo de que pueda, con el liderazgo social que va adquiriendo la institución cada día, romper con grandes mafias? Porque en el meollo de todo esto del sistema carcelario está la gran corrupción que pervierte todo. Entonces, bueno, hablar aquí de lo que pasa en La Victoria es rajarse a dar grito, o el viejo sistema, todo lo que pasa en el viejo sistema es de público conocimiento, pero pasan gobiernos y no pasa nada, y se teoriza, se dice, discurso, y no pasa nada. Existe la posibilidad de que con este, insisto, este liderazgo, esta autoridad moral, a partir de sus resultados del defensor del pueblo, se pueda empujar para enfrentar la mafia de las cárceles, que es la que evita todo lo que estamos hablando aquí ahora. Mira, yo quiero poner ejemplo, porque me gusta mucho hablar con realidades. El sofismo es muy bueno, más al que le gusta estudiar filosofía. Las carcelitas de Santo Domingo Este, que nosotros en algún momento incidimos junto con Defensa Pública en un recurso de amparo, cuando fuimos a inspeccionar, habían 240 personas privadas de libertad en un espacio que estaba construido para 30 y tantas personas. El tipo de corrupción que se da allá adentro, de microcorrupción, hace que tengan que pagar 1.500 pesos para estar en una celda distinta, un grupo de 10 o 15. Cuando tú ves esa realidad e incides, aparecen 50 resoluciones que mueven a los presos, pero al mismo tiempo tú te vas a los tribunales y sometes el recurso para poder corromper con algo que ni siquiera existe en el sistema, porque es una cárcel que está debajo de un destacamento, al lado de una cañada, que cuando tú vas a ver, nadie tiene el control, porque tú tienes gente de la policía, tienes de las otras fuerzas de control del Estado, de seguridad del Estado, entonces nadie es responsable. Entonces, es el tipo de corrupción que también el defensor ve. Por eso en aquel momento el tema del canódromo se daba, porque es un proceso de fiscalización de la microcorrupción, que es la que afecta al ciudadano. Por cierto, ha mejorado, perdón por el paréntesis, ha mejorado esa viejísima mafia que había en el canódromo después de aquello. Se ha dignificado las condiciones del ciudadano, incluso fue parte del trabajo posterior al conato que sucedió, y se está construyendo un nuevo lugar donde van a estar todos los depósitos de vehículos. Con el Intran se ha hecho un esfuerzo de poder generar, junto con DGCET, elementos más fluidos, porque son de los servicios que más se queja el ciudadano, justamente por el elemento que implica muchas situaciones que pasan con su vehículo. Entonces, de ahí fue la asistencia o la incidencia del defensor en ese lugar. Las democracias tienen la calidad democrática de sus ciudadanos. Entonces, después de la pausa, me gustaría que habláramos de las iniciativas del defensor del pueblo para crear esa conciencia ciudadana democrática que todo parece indicar que no tenemos, y que el fantasma terrible de Trujillo vive en las almas dominicanas, frenando el desarrollo institucional y democrático del país. Vámonos a la pausa. Cuando retornemos, sigue esta conversación con Pablo Ulloa, defensor del pueblo. El asunto, señor defensor, es que para que la democracia funcione necesitamos demócratas. Desde la institución, ¿qué se está haciendo para fortalecer el conocimiento, la práctica democrática entre los ciudadanos? Esa ciudadanía responsable que se habla mucho y se practica poco. Nosotros creamos un eje del Plan Estratégico Institucional. El primer eje es construcción de ciudadanía, como lo mencionas. Okay. Y ese eje tiene toda la estrategia educativa, pero claro, dividida por grupo etario, por ciclo de vida y por objetivos. Por ejemplo, el aula del defensor tiene toda una línea de acción directa en lo que son las escuelas, toda formación preuniversitaria,
se va al aula del defensor. Pero el Instituto Superior o el Instituto de Altos Estudios del Defensor, que no es una universidad, sino que trabaja con las universidades, va todo a lo que es grado. ¿Qué pasa? Que el aula del defensor ha impactado a más de 23.000 dominicanos. Pero aterrízame eso, que eso del aula de defensor, en la práctica, ¿en qué consiste eso? ¿Qué se ha hecho, se está haciendo en la práctica? Son charlas, talleres y actividades educativas. Y hay diplomados que... El diplomado entra en el instituto. El instituto ya tiene 12 títulos propios, tanto sincrónicos como asincrónicos, que han impactado. Bueno, ahora vamos a graduar unos 50 periodistas relacionados con el Estado social, democrático de derecho, pero desde una perspectiva de la comunicación avanzada. El aula del defensor ha impactado a 23.000 dominicanos sobre la base de estrategias a nivel nacional. Pero tenemos también la parte del acercamiento con la ciudadanía, que son las mesas comunitarias, que a través de procesos formativos y construcción de esas unidades, se han creado 32, pero han impactado más de 10.000 líderes comunitarios. ¿Cómo funciona una mesa comunitaria en el día a día? Vamos arriba. En el día a día, los líderes, ese liderazgo local, se reúne para poder identificar situaciones que ameritan la intervención del defensor. Son personas del mismo barrio, de la misma comunidad, de la misma provincia, del mismo paraje, que tienen dentro de su mandato, claro, un protocolo, un reglamento que implica primero la elección de ellos, entre ellos mismos, y luego la creación de la unidad con una interacción directamente con la institución a través de atención al ciudadano. Se delegó, en este caso, en el segundo adjunto, Miguel Puello, que la conformación de las mismas, y eso ha permitido una vinculación directa. Pero aparte de las mesas, tenemos una serie de estrategias que van vinculadas al defensor itinerante, por ejemplo, que esos son ese traslado del defensor a las diferentes provincias, las charlas que da el defensor, del rol del defensor, pero también hay un defensor escucha que va directamente a situaciones que están pasando y la problemática va desde la parte de basura, porque hay una situación con todo lo que es la acumulación de la misma, hasta situación de electricidad, pueden ir situación de agua, puede ir relacionado con falta de comunicación con los destacamentos, y por eso se ha impactado unos 116 destacamentos de los 707 República Dominicana, integrando a la comunidad y poniendo todo un material del defensor con una línea 24/7 por cualquier vulneración de los derechos de parte de la policía, y eso ha tenido muy buen impacto porque nos hemos desplegado en aquellos barrios de mayor densidad y de mayor conflictividad. Como eso también hemos trabajado mucho relacionado con la Constitución animada. Esa Constitución animada nos ha permitido impactar a más de 50.000 personas porque es toda una estrategia virtual. Tenemos presencia física porque vamos a las escuelas, a los distritos, a las regionales, pero también interactuamos con Pero ¿cómo se hace eso? Porque el doctor Ray Guevara tiene años reclamando y muy satisfecho del comportamiento de las instituciones del Estado, de una buena parte, en cuanto a darle valor, de divulgar en la práctica la Constitución. De repente llega el defensor del pueblo y tiene hasta una Constitución animada. ¿Cómo hacen ustedes ese trabajo en la práctica? ¿Cómo que eso se hace? Vamos para Baní, Centro Pereyó, viene, ok. ¿Cómo es la cosa? Bueno, el mismo Baní, donde estaba el cine. Sí, Paganíona. Bueno, ahí hicimos una actividad. No solamente se proyectó la Constitución animada, que son unos 16 capítulos que llevamos toda la Constitución a unos videos de menos de 2 minutos con 3 guías didácticas, una guía para los padres, una guía para los docentes y una guía para los estudiantes, porque la idea es ver esos capítulos y trabajar didácticamente con estas guías para poder machar el contenido audiovisual, la animación propiamente de que el niño está seducido por esa estrategia lúdico-pedagógico, pero ahí entra la parte justamente didáctica. Es lo de la realidad, o sea, un poco combinar esto con lo que se vive la gente en el día a día, por ejemplo. Por eso nosotros siempre llevamos casos resueltos como videos, porque son testimonios del trabajo que se va haciendo, pero también ayuda no solamente a la construcción de la identidad nacional y los conocimientos de la Constitución, sino que se vea justamente de manera práctica en qué ha impactado el defensor y cómo ha impactado. Incluso en la rendición de cuentas estuvieron presentes líderes, por ejemplo, campesinos como Lemba, de un conflicto que hubo en Bauruco con 460 campesinos, pero son de los aspectos que nosotros vamos a jugar cada vez que llegamos a una localidad, sea a Peravia, o sea a otro pueblo, o sea una escuela. Nosotros, aparte de llevar
la didáctica natural de la Constitución, tratamos de llevar casos resueltos que terminan siendo de mayor impacto para que la gente no solamente entienda, sino que confíe en instituciones que lo que tienen un grupo de servidores públicos abocados a garantizar el derecho. Pero en esa misma línea, ¿qué hace el defensor del pueblo ante el gran problema que tenemos de la ausencia de la vocación auténticamente democrática? Se dice que todo dominicano es un Trujillito en potencia. Aquí, a pesar de que todos nos decimos democráticos, no entendemos lo que es una negociación, que vamos a ceder y que mi verdad no es irrefutable, que hay que convivir con la disidencia. O sea, todos estos elementos que manejamos en los hechos, ¿qué ha elaborado el defensor del pueblo para empujar a la ciudadanía a estar más consciente de lo que es la democracia, ese respeto, esa tolerancia al otro? Mira, ahí entra un poco, vamos a decir, de manera amplia, Sí. el concepto de cambio de paradigma. Un elemento es la innovación, otro elemento es la reforma, y ya el tercer punto es el cambio de modelo. El defensor ha generado muchas innovaciones, como te decía, focalizado en grupos etarios, grupos de interés, ciclo de vida, pero al mismo tiempo con contenidos diferenciados para que pueda tener significancia. Por ejemplo, gobernabilidad, Estado efectivo y el rol del defensor fue una estrategia y es una estrategia que hemos generado a través de universidades que ha impactado a más de 2.000 profesionales de diferentes áreas. Pero cuando vemos constitucionalización del derecho administrativo, eso es para los abogados. Eso ha impactado a más de 1.500 abogados, incluso lo hicimos con el Colegio de Abogados como una manera de poder ampliar, pero primero lo hicimos a lo interno y fue tan bueno y tan efectivo que dijimos, bueno, pues vamos a sacarlo a la sociedad y gracias a Dios todas nuestras estrategias son gratuitas. Pero asimismo nosotros hemos podido construir las casas de formación en Derecho, que la primera la inauguramos en Aguas, Casa de Formación en Derecho, ¿Qué es eso? Casa de Derecho. Es una unidad que tiene, cuyo fin es poder impactar a esa población de 18 a 24 años, que como nos decía la encuesta de diciembre, no conoce sus derechos y en mayor porcentaje son los del quintil más bajo. Casi el 60% de ellos no conoce sus derechos. Entonces el defensor, junto con la cooperación internacional y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que nos dio la primera sede, pudimos construir una iniciativa de este tipo que no solamente forma en derechos, sino que construye aspectos más grandes. Por ejemplo, el Observatorio del Defensor del Pueblo en gobernabilidad implica un sistema de alerta temprano. Esos son indicadores que el defensor va a asumir para poder ver en qué provincia se está generando qué tipo de conflicto a través de la metadata. Pero al mismo tiempo tenemos esa aula para poder ir formando ese grupo de jóvenes que tienen que ser agentes de cambio. Y ese concepto es básico para poder entender ese Estado social y democrático de derecho que tú planteabas. Pero muy bien, ese es el trabajo del defensor del pueblo, pero el defensor del pueblo tiene sus poderes y tiene su capacidad de incidir en la actuación de otras instituciones. ¿Qué está haciendo, ha hecho el defensor del pueblo para lograr que otras instituciones del Estado se sumen a esto? O sea, hay instituciones, por ejemplo, del Poder Judicial, para mencionar uno, el tema del Ministerio de Educación para la formación, que es fundamental que ustedes empujan por su lado, pero también deben como ser celosos de que en educación haya dentro de la currícula, por ejemplo, algo que te hable de estas cosas, porque los datos de esa encuesta de derechos es para salir corriendo, o sea, que el 54.4 de los encuestados admiten que no conocen sus derechos y que para colmo el grupo que mejor los conoce somos los señores mayores de 40 años. Eso es apaga y vámonos. Entonces, después de la pausa, me gustaría que tocáramos la relación del defensor del pueblo con el resto del Estado, su relación con el jefe del Ejecutivo, para ya no solamente hacer lo que se está haciendo como institución, sino buscar la manera de que para poder avanzar más, las otras instituciones un poco se alineen en eso de la defensa de los derechos. Después de la pausa, ya retornamos. Señor defensor, Chesterton decía que el asunto estaba en que
no se trataba de hacer una revolución para tener democracia, sino de tener una democracia para entonces revolucionarnos. Me parece que el defensor, que yo sé que es un lector de Chesterton, está tomando mucho en ese sentido. Por eso hablábamos de la relación, de ir más allá, hacia los poderes del Estado y ese concepto de lo que debe ser el Estado democrático, social, de derecho en la República Dominicana. Por favor. Tú sabes que me recordé, tú hablando justamente de Chesterton, del concepto de Ortega, del hombre masa. Y ahí entra mucho esa pedagogía social que tenemos que tener. El Estado dominicano, conceptualmente hablando, se ve con una definición en su artículo 7, pero cuando tú lo disgregas en la arquitectura constitucional te das cuenta que esa evolución de los tres poderes tradicionales, ejecutivo, judicial y legislativo, ha permitido que instituciones cuya responsabilidad surge de una de las funciones del Congreso, específicamente la de fiscalizar, puedan generar esos contrapesos del poder. Y hablo particularmente del Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas, que son los apéndices que salen del Congreso. Junta Central Electoral también es una elección propiamente por los congresistas de la República, pero estos dos que yo quiero significar tienen un rol diferenciador, porque al fin y al cabo son los que permiten que el ciudadano reciba los bienes y servicios que le corresponden. Ese delivery del que nos hablan los teóricos, y con esto se da un contrapeso del poder. Para poder garantizar que efectivamente el defensor pueda hacer sus funciones, indiscutiblemente el que administra el Estado, el funcionario, el ministro, el director general, tiene que sentir algún tipo de respeto. Por eso yo siempre he significado que lo más importante es buscar resultados, y con los resultados se da ese diálogo que se tiene que dar. Pongo el ejemplo de un conflicto ahora que estamos mediando, donde tanto el IAD como el CEA, a instrucción del Poder Ejecutivo, específicamente del presidente, están buscando una solución de un conflicto. ¿De qué hablamos? En el ¿De qué este. estamos hablando? En el este, un conflicto de tierras, específicamente con un grupo que rondará entre los 400 y 600 campesinos, que ahora mismo están viendo posiblemente una solución a un conflicto que tiene más de 6 o 7 años. Y se da sobre la base del diálogo. Un diálogo, pero basado en la transparencia, en la honestidad. ¿Son terrenos del Estado o privados? Lo que pasa es que hay terrenos privados, hay terrenos del Estado, entonces el Estado tiene que hacer un trabajo, no solamente del terreno, sino volverlo en condiciones para la producción. Entonces, al fin y al cabo, estamos hablando de impactar a las familias, pudiendo generar específicamente riqueza. Pero sin afectar la propiedad privada. Sin afectar la propiedad privada. Entonces, ¿y de qué manera se logra eso? En ese caso se identifican los terrenos se ponen en condición, se notifican, esa notificación va a implicar un censo, ese censo implica que ellos son ciertamente los campesinos, y esa característica hace que se puedan intervenir no solamente la propiedad de la tierra, sino también unidades de producción, Banco Agrícola, IDECOP, porque el concepto del cooperativismo es sumamente importante cuando hablamos de la parte social. Pero ¿cómo se da? Se da por el elemento de la confianza, porque justamente el defensor es neutro. El único interés del defensor es poder mantener el equilibrio justamente en la relación de poder para que el ciudadano tenga garantizado lo que le corresponde como derecho fundamental, pero también el administrador tenga la garantía de lo que está haciéndolo de manera correcta. Y ahí entra ese rol entre mediación y fiscalización, que en el mejor de los casos el defensor termina siendo ese punto de unión para generar la confianza que hablaba Fukuyama en su libro Trust, pero al mismo tiempo te da la perspectiva de un Estado que es más cercano, más directo, y que el ciudadano se pueda sentir en la confianza de poder ver la realización de su vida sobre la base de que el Estado cumpla su función como está conceptualizado desde el contrato social. ¿Y el comportamiento de esas otras instituciones que están metidos en este tema? ¿Cómo es la relación del defensor del pueblo? ¿Hay una comprensión de parte de las autoridades del IAD, por ejemplo, de todo esto? Al principio Pues yo sospecho que no ha sido fácil. No, al principio no. ¿Y este tipo? ¿No? El defensor, pero que esa vaina, el defensor del pueblo, nadie le votó. O sea, yo me imagino estos funcionarios, no el caso del IAD, por supuesto, pero aquí debe haber más de un funcionario alocado que dice, ¿y este tipo quién es? ¿Y ese la Constitución, léala. ¿Y ese muchacho quién es? Porque sí. entra siempre una caracterización personalista de todo. O
O sea, él tiene menos de 45, él no puede darme órdenes. No, yo no estoy dando órdenes. Yo estoy asumiendo lo que le dice la Constitución en su artículo 190 al 192 y lo que dice mi ley. Ahora, al principio fue difícil, sí. Pero indiscutiblemente este tramo, este segundo año, ha sido bien fluido. Siempre va a aparecer uno que otro genio que quiere buscarle una explicación distinta a lo que plantea el orden constitucional y legal de la República, y para eso entran las cualidades o la inteligencia emocional que tiene que tener una persona que está en este tipo de posición. El defensor del pueblo no pertenece a ningún partido político, pero no deja de ser un político porque toma decisiones que son del Estado. Entonces, el hecho de poder tener la inteligencia y la capacidad, no solamente para poder decirte, estás fallando en eso, podemos corregirlo de esta manera, por eso las notificaciones, las advertencias de ley, por eso una serie de recursos, unos 5 instrumentos diferentes que hemos creado, para que el funcionario se dé cuenta y diga, pero es verdad, cometimos un error, que no fue adrede, como decimos nosotros en el barrio, que no fue de maldad. No fue premente, que no fue con premeditación, pero hubo un error. Sí. Porque al fin y al cabo, la señora que no tiene el medicamento que está contemplado en su plan básico de salud puede morir de un cáncer, como por ejemplo una sentencia que yo estudié del Constitucional. 2 años después vino la sentencia, pero la señora estaba muerta. Entonces, ¿de qué sirve judicializar procesos cuando tú lo puedes resolver por el diálogo, por la comprensión, por la intermediación? El caso, por ejemplo, de educación. O sea, hay situaciones que se dan con contratistas, que se dan con personas que han tenido relación contractual o comercial con el ministerio, que a veces ha faltado sentarse en la misma mesa y poder ver que la realidad es que ese contrato se concluyó y hay una serie de elementos que tienen que ser saldados. Pero quizá por la parte política electoral, por la parte partidaria, se entiende que no es así. Y entonces ahí entra una figura, una persona, una institución, porque estamos hablando de muchas personas que pueden incidir. Por ejemplo, una liquidación. Nosotros hemos incidido en muchísimas liquidaciones que ni siquiera es el defensor como Pablo, es el equipo de la Secretaría General que inciden directamente a través de los mecanismos que le confiere la ley. Y en ese sentido, yo siempre he significado el valor de ese grupo de hombres y mujeres que son servidores públicos que sirven en el defensor del pueblo, cuyo único objetivo es garantizar ese Estado social y democrático de derecho. Más de uno lo ha pensado y yo también. Digo, caramba, ¿y de dónde salió este señor? ¿De dónde salió esta institución que existía? Pero bueno, ¿esto de dónde viene? ¿Por qué esto ha dado tan buen resultado? Yo siempre hago mi mea culpa, porque hace muchos años que un amigo, siendo presidente de la República, nos habló de eso del defensor del pueblo y yo digo, mire, eso es un devaneo primermundista de un país del tercer mundo como nosotros, eso del ombudsman, que yo lo conocía por España, ¿no? Eso no, pues, ¿hasta qué punto, Pablo Ulloa, esto tiene que ver con el hecho de que el actual incumbente del defensor del pueblo, de alguna manera, que yo sé que no me lo tiene que comentar, pero de alguna manera venció una partidocracia? Porque se pretendía que altísimos, destacados dirigentes políticos asumieran este rol. Se echó la lucha mediática, sociedad civil, medios de comunicación, echamos el pleito y el milagro se dio. Pero la buena noticia es que no solamente fue bueno que se respetara la ley, sino que se venciera a esas intenciones. ¿Hasta qué punto el éxito reconocido por encuestas, el Nacional, la Gallup, RD elige la María Santísima, ahí están los datos, tiene que ver porque el inicio partió de la credibilidad de alguien que no tiene ni a Leonel, ni a Danilo, ni a Abinader, ni a Hipólito Mejía detrás, ni a 50,000 compañeritos que hay que buscarle lo suyo en la institución? ¿Hasta qué punto? Por favor, por favor. Yo creo que no fue Pablo. Yo creo que el concepto que venció fue la meritocracia. Y eso es un aspecto muy importante para que nuestros políticos entiendan la sociedad contemporánea. Esta sociedad dominicana, 2020 en adelante, léase post-COVID, tiene una serie de características que todos tenemos que leer, aquellos que ejercemos la función pública y aquellos que quieren ejercer la función pública por el voto popular. Y ahí entra esa responsabilidad que tiene que tener, en este caso, el defensor. No se puede jugar al populismo ni a la posmodernidad,
pero tampoco tú puedes crear polarización. Por eso es tan importante que el defensor del pueblo, como dice su ley, sea un experto en la administración pública y la gestión gubernamental, que no tenga partido político y que no haga actividad partidaria, que lo único que tenga es esta institución o la docencia para poder preservar el concepto de la neutralidad. A nosotros como sociedad nos demanda mucho esfuerzo poder ponernos de acuerdo en pactos. Tuvimos una ley, una estrategia nacional de desarrollo, se quedaron en 3 pactos. El educativo se firmó, el eléctrico se firmó a medias, vamos a llamarle así, y el fiscal no se ha firmado. Pero dentro del de educación, ¿cuáles son los resultados de ese 4%? Eso significa una crítica para toda la sociedad, para todo el dominicano y toda la dominicana, para todo el tomador de decisión, porque al fin y al cabo nosotros estamos creando a través de la educación la mayor desigualdad que va a tener República Dominicana en los próximos años, porque hay una brecha muy grande entre la educación privada y la pública en cuanto al concepto de calidad. Entonces, esa meritocracia de la que yo hablaba al principio es justamente la que quizás llevó a que un ciudadano, con la característica que tú dices, pueda ocupar una posición como el defensor del pueblo, porque si hay algo que ha ayudado a que Pablo pudiera evolucionar en la vida, es la educación. Entonces, ahí entra el factor quizás personal que yo pudiera decirte, a través de la educación sí se puede construir las reformas, las transformaciones y asumir liderazgos. Y en todo el proceso lo vimos porque uno tuvo que investigar bien y se dio cuenta, bueno, pero este señor se ha formado intelectualmente y laboralmente para ser el defensor del pueblo. Porque Por eso te hablaba en mi caso ni siquiera nos conocíamos, tú lo sabes. Sí, por eso te hablo de la sociedad. Eso es importante, ese destacar la meritocracia, pero finalmente insisto en algo fundamental, es que Pablo Ulloa fue defensor del pueblo, no gracias a, sino a pesar de. Y por eso es bueno concluir reconociendo ese trabajo que ojalá se siga haciendo porque el camino se hace al andar. Mire, y por eso te hablaba de la sociedad, porque tanto los partidos políticos, tanto los medios de comunicación, tanto la sociedad civil y muchos actores importantes entendieron que se daba un paso a la institucionalidad garantizando un defensor del pueblo que tuviera el precepto de la neutralidad básica. Te quiero dar las gracias por la oportunidad y gracias al público por permitir un poco algunos elementos relacionados con la rendición de cuentas del defensor del pueblo. Volveremos a encontrarnos. Gracias. La invitación está para diciembre, que es la fecha de la presentación Del informe nacional de derechos humanos del defensor del pueblo, el primero. La cita está sellada. Señores, no hay ni un minuto más. Gracias por su generosa compañía y volveremos a encontrarnos. Eso es McKinney para Colorvisión en Dominicana y para los Estados Unidos a través de TV Quisqueya. Sean felices, si es en familia, mucho mejor.